En este video aprenderemos cómo simular una torre de absorción, una torre de desorción. El enunciado es el siguiente y lo que vamos a hacer es primero dirigirnos al HYSYS para cargar la lista de componentes del paquete de fluidos. En este caso nos dicen que es un gasoducto que contiene gas natural. El gas natural nos dicen que es 94 de metano, 3 de dióxido de carbono y ácido sulfhídrico. También nos indican que hay una solución acuosa de MEA. Esto quiere decir que hay agua y hay MEA. Entonces carguemos estas soluciones. Necesitamos agregar el paquete de fluidos. Ahora nos dirigimos a la parte de simulación para crear lo que se conoce como la primera corriente y añadir el equipo. Una vez estando en el ambiente de simulación, lo que vamos a hacer es crear dos corrientes. ¿Sí? La corriente del gas natural y la corriente del solvente, que es la MEA en este caso. Por el tope siempre va a entrar el líquido y por el fondo siempre va a entrar el gas. Para este caso vamos a tratar un gas, entonces es una torre de absorción. Para ello vamos a crear esta corriente. En este caso nos dice composición 0.94 metano, 0.03 dióxido de carbono y el residuo ácido sulfídrico, 1000 kmol/h, y las condiciones de operación son las mismas de alimentación, entonces 10 bar y 30 grados Celsius. Y ya está especificada una de las corrientes, falta especificar la otra, que sería nuestro solvente. Entonces, presión y temperatura, la misma, 30 y 10. Estas tienen que estar, o por lo menos la presión tiene que estar a la misma presión. ¿Por qué? Porque si alguna de las dos se encuentra a una presión distinta, va a ser un efecto tapón sobre la otra. O sea, la corriente que tenga mayor presión no va a dejar que el otro fluido ingrese a la torre. Flujo molar. En este caso, del solvente nos dicen que es 22.000 kmol/h y es 0.4 de MEA y el resto de agua. Y ya tenemos las dos corrientes de entrada. Ahora, el equipo. ¿Cómo podemos buscar el equipo? Lo podemos buscar o en separator, la tercera bajando, o lo podemos buscar como absorber. Y sería el primero. Doble clic sobre el equipo y él nos va a empezar a preguntar cierta información requerida antes de poder empezar el proceso de simular. ¿Sí? En este caso nos pide la entrada por el tope, que ya dijimos que siempre va a ser agua, en este caso es el solvente, y por el fondo va a ser el gas, en este caso nuestro gas natural. Vamos a crear una corriente de salida 1, aquí una corriente de salida 2. Listo. También nos pide el número de platos. En este caso coincide perfectamente, que es 10. Vamos siguiente. Aquí nos preguntan presiones, ¿sí? Si no conocemos las presiones, no podemos avanzar. Nos indica que tiene una caída de presión de 1 bar. Quiere decir que si antes estábamos a 10 bares, ahora estamos a 9 bares. Listo. Entonces, siguiente, next. Y en este caso nos piden las temperaturas. Pero miren lo que nos dicen aquí, que es opcional. Podemos proceder a correr el equipo. Lento. Muchos esperarían que el equipo ya esté convergido, pero no, porque todavía nos falta agregarle más información al equipo que nos han especificado, ¿sí? En este caso, ¿qué dato nos falta darle? Nos falta darle la eficiencia. Nosotros podemos darle aquí run y él probablemente converja, ¿sí? Pero la eficiencia del plato no es la que nosotros queríamos. Vamos a verificar esto. ¿Dónde? Nos vamos a parámetros y nos vamos a eficiencias, ¿sí? Como podemos observar, nos dice que las eficiencias son del 50%, ¿sí? Con respecto al ácido sulfídrico. Eso quiere decir que el resultado de las composiciones o de los flujos en el tope y en el fondo a las salidas no fue el adecuado o no fue el del diseño de esa torre. Por ende, necesitamos decirles, hey, queremos que sean estas. ¿Cómo les ponemos eso? Pues le damos aquí, si no está seleccionado, le damos aquí y lo que vamos a hacer es especificar en el ácido sulfídrico cada una de las eficiencias de los platos. Entonces le damos aquí 0.7, pero para no estar haciendo esto repetitivo, lo que vamos a hacer es irnos aquí a fmult spec y vamos a darle un valor de 0.7, que sería el 70%. Vamos a seleccionar toda la columna y le damos en Specify. Listo, ya las especificamos. Ahora, sí, podemos darle correr. ¿Cómo sabemos que es un proceso iterativo? Que nos fijamos en la parte inferior, ¿sí? En esta parte, es donde se llevan a cabo las iteraciones y donde nos muestran cuál es el paso y cuál es el error. Si el error es 0, pues el equipo se dice que ya convergió. Pero si quieren indagar más, eso se ve aquí en el apartado de specs. El apartado de specs, aquí podemos especificarle cuál quiero que sea la tolerancia, cuál quiero que sea el paso, cuáles son las secciones que quiero que sea por cada plato, entre otros. En este caso, vamos a dejar los de defecto porque los de defecto ya están bien. Listo. Ya la torre simuló, dijo que convergió, pero
nosotros queremos es calcular el diámetro, ¿sí? Si el espaciamiento de la torre es 0,8, ¿dónde podemos meter este dato de 0,8? Bueno, cuando esta torre convergió, él hizo unos cálculos internos y él nos dio tanto un diámetro como un espaciamiento y como un tipo de plato, porque esos tres parámetros se pueden editar. Entonces nos vamos al apartado de internals, pero para poder hacer eso tenemos que decirle, hey, quiero que me muestre cuáles fueron los resultados que usted obtuvo haciendo esta simulación. Entonces le damos a agregar new, ¿sí? Add new, y él nos muestra esto. Nos dice que él empezó desde el plato 1 hasta el plato 10, utilizó este modo, este tipo de plato, este espaciamiento y este diámetro, pero no está utilizando el plato que nosotros queríamos. Nosotros queríamos un plato de tamiz. El plato de tamiz es el CIEF, entonces le podemos cambiar. Y él va haciendo estos cálculos internos de nuevo, ¿sí? Al cambiar cualquier parámetro de aquí, él vuelve a hacer los cálculos internos para mirar si la torre vuelve a correr. Y nos dicen otro dato, ¿sí? Que es el espaciamiento. Entonces nos dicen que este es de 0,8 y él vuelve a hacer recálculos. ¿Se ve que aquí el diámetro cambió? Bueno, para yo mirar más información de la torre, nos vamos aquí a Details, ¿sí? View Details, y nos muestra una cantidad de información que se puede editar, ¿sí? Que sería, por ejemplo, el número de huecos, cuánto es el diámetro del número de huecos que hay en cada plato, entre otros parámetros que se pueden editar. Aquí en Results vemos la información general de lo que nos dio la torre, del diseño de la torre, y por último está este apartado de mensajes, el cual es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver los warnings o los errores que hay en la torre, ¿sí? Existen dos, warnings y error. Warning aparece de color amarillo, que es como este que está acá, o el error, que aparece de color rojo. Lo que nosotros 100% no queremos en una torre es que nos muestre el color rojo. ¿Por qué? Porque eso significa que algún plato o algún parámetro de diseño está mal y está haciendo que la torre no converja, ¿sí? En cambio, si es de color amarillo, quiere decir que el diseño que nosotros estamos haciendo está bien porque converge, pero no es el óptimo, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos dicen que el área en la parte de abajo dice que se salió 25% de la mejor práctica, o sea, de lo que se suele utilizar, pero que aún así, como podemos observar, él converge, entonces no hay inconveniente. La segunda cosa que hay que mirar, ¿sí? Es ver el perfil hidráulico. ¿Cómo vemos esto? Nos vamos aquí, debajo de la torrecita, y vamos aquí a View Hydraulic Plots. Entonces aquí nos aparece cómo se encuentra en cada plato, ¿sí? El punto de operación. Como podemos observar, el punto de operación está en esta zona, que todas están en azul, pues no hay ningún inconveniente. ¿Cuál sería el inconveniente? Cuando este punto se encuentre por fuera de estas curvas. Si se encuentre por aquí, en estas zonas blancas, o se encuentre debajo de esta línea azul, ¿sí? Ahí es cuando los warnings sí tienen influencia sobre el proceso. Y otra de las formas para comprobar de que la torre está trabajando de forma adecuada es en los perfiles de temperatura y los perfiles de composición. Los podemos observar en el apartado de Performance. En Plots podemos graficar todos estos perfiles. Esta gráfica lo que nos simboliza es la temperatura de cada plato. Lo ideal sería de que la pendiente de esta gráfica sea mayor que 0. ¿Qué pasa cuando la pendiente es 0? ¿Sí? Me indica que el plato no está trabajando. Observar que el primer y segundo plato no están haciendo el mayor trabajo, ¿sí? Ya el tercer plato está trabajando y los que más trabajan es a partir del quinto plato, cuarto, quinto plato, todos estos platos trabajan. Este perfil es el que se busca. También con los de composición, ¿sí? Composición, biograph, y aquí podemos graficar con respecto a cuál es la sustancia que nosotros queremos eliminar, en este caso con respecto al HOCs. Como podemos observar, en los primeros platos no trabaja, y este empieza a trabajar más a partir del sexto plato, empieza a eliminarme lo que es el H2S. Que yo puedo decir, no, quiero que me grafiquen no el H2S, sino por ejemplo el CO2. Entonces, el CO2 él me lo empieza a eliminar mucho más antes, o sea, en el plato 3, 4, nosotros queremos es eliminar el H2S, ¿sí? Entonces por eso es que nosotros deseamos graficar esto. Y así prácticamente es como se debe simular una torre de absorción.